disposición depende el que ustedes entiendan o no. Entonces vamos a hacerlo como un caso de la vida real, donde yo voy a un congreso y hay unos pocos que medio entienden la temática y depende de uno que todo el público lo entienda. ¿Listo? Es más o menos lo que yo espero el día de su sustentación. Obviamente no tan grande porque esto es un proyecto gigante, pero sí que sigan más o menos ese lineamiento. ¿Listo? Entonces, el título de este proyecto se denomina Dinámica del colesterol en macrófagos infectados con las especies de Leishmania más prevalentes en Colombia, entendiendo la patogénesis de una enfermedad con limitadas opciones terapéuticas. Este proyecto se hace bajo el marco de una institución que es el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y dentro de un grupo de investigación que es el Dermatología Tropical bajo la línea de investigación en Leishmaniasis. ¿Sí? Hay dos autores, un autor principal que es quien les habla, Andrés Camilo González, y una coinvestigadora que es la doctora Diana Marcela Parra y un asesor externo que es una doctora experta en el tema que se llama Marta Iniria Guerrero. ¿Listo? A modo de introducción, la leishmaniasis es una enfermedad en salud pública, es una enfermedad tropical que está ocasionada por un parásito de un género que se llama protozoa, el cual tiene dos formas en su desarrollo, que las vamos a ver más adelante. Esta enfermedad se transmite por un vector. Este vector es un insecto, este insecto es de la familia Flebotominidae y este insecto en el momento en que pica a una persona o a un mamífero que tiene el parásito, se infecta con el parásito, luego va y pica a otra persona u otro mamífero y transmite la infección. ¿Sí? Esta enfermedad se denomina desatendida, está dentro del grupo de enfermedades tropicales desatendidas, es decir, que las estrategias del gobierno nacional en temas de salud no se enfocan mucho en la enfermedad. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia el tema de leishmaniasis. El ciclo de vida del parásito, que es la leishmania, la enfermedad es leishmaniasis, ¿sí? El ciclo de vida del parásito, que es la leishmania, comprende dos grandes fases. Una fase que es dentro de su vector, como ya les había dicho, que es un mosquito de una familia en específico, y dentro de su hospedero mamífero. El hospedero puede ser cualquier mamífero, no solo el humano. ¿Sí? Como estamos hablando de problemas en salud pública, pues normalmente lo asocian al humano, pero en general puede ser un mamífero, puede ser un perro, puede ser una zarigüeya, puede ser un oso, cualquier mamífero que esté en un entorno silvestre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empieza el tema de la infección? El mosquito pica al mamífero para alimentarse, ¿sí? En el momento en que el mamífero infectado es picado por el mosquito en su tracto digestivo adquiere unas formas del parásito que se llaman amastigotes, y las tiene en su intestino. Tiempo después, esos amastigotes van a migrar por todo el intestino del mosquito, van a desarrollar otra forma parasitaria que se denomina promastigotes, se devuelven a las glándulas salivales del mismo mosquito y en el momento en que este vuelve y pica a un hospedero mamífero, transmite la enfermedad, porque está botando o está arrojando los amastigotes dentro del hospedero mamífero. ¿Listo? Este ciclo de vida, por lo que se desarrolla en dos organismos diferentes, se denomina digénico, ¿sí? Tiene una fase de reproducción en el insecto, que es el vector, y una fase de reproducción en su hospedero mamífero. ¿Listo? Eso en cuanto al ciclo de vida. El tratamiento de la enfermedad. Una de las principales dificultades para este tipo de enfermedades, sobre todo la leishmaniasis, es el tratamiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los tratamientos que hay, ya sean de primera o de segunda línea, no están siendo lo completamente efectivos. Los parásitos están generando resistencia y lo peor de todo es que estos medicamentos tienen una mayor prevalencia a efectos secundarios que eficiencia contra la misma patología. Dentro de los efectos secundarios hay daño al hígado, hay daño a los riñones, hay daño en el estómago, generando unas manifestaciones que se llaman organomegalias, que es el crecimiento exagerado de esos órganos, ¿sí? Entonces, pacientes que son tratados para la leishmaniasis pueden caer en falla terapéutica, es decir, no les funciona, pero a su vez están generando ciertos tipos de efectos secundarios. Entonces, el tratamiento es muchísimo más tóxico que la misma eficiencia del mismo contra el parásito.
Entonces tenemos pacientes que siguen enfermos de leishmaniasis, pero que también tienen otras afecciones por los efectos secundarios de esta vaina. Lo empeora, ¿sí? No hay como un tratamiento que sea ideal, por así decirlo. Otras aristas importantes u otros antecedentes importantes para el tema de los tratamientos de la enfermedad es que algunos medicamentos son efectivos en cierto tipo de población. Es decir, hay dos poblaciones del parásito, la población A y la población B, y el medicamento es efectivo solo para la población A, ¿sí? Para la población B no funciona. Entonces cuando hablamos de poblaciones hablamos de especies del parásito, ¿sí? Entonces el parásito que se llama Leishmania a su vez tiene unas especies que es brasiliensis, panamensis, guyanensis, ¿sí? Y algunos medicamentos son efectivos para brasiliensis pero no para las otras dos. Entonces otro antecedente negativo para el tratamiento es que a pesar de ser demasiado tóxico, su eficiencia está dada por poblaciones del parásito. ¿Listo? Otra cosa es que los tratamientos son demasiado prolongados. Un paciente que entra a tratamiento con leishmaniasis puede durar meses, años, y el tratamiento no puede ser efectivo. Puede que llegue un pico en el que está siendo efectivo, entra falla terapéutica de baja y la enfermedad vuelve y sale, ¿sí? Entonces este otro antecedente negativo para el tratamiento contra la leishmaniasis. Lo otro y lo más importante es el tema de la resistencia de los parásitos ante el medicamento. Hay estudios que han reportado resistencias sobre los 200 y 300% del parásito contra el medicamento, y son los únicos que tenemos de elección. Entonces, si se han dado cuenta, ya tenemos otro antecedente negativo ante el tratamiento de la enfermedad. ¿Listo? Y el cuarto es que se está generando una transmisión antropónica, es decir, que el ser humano está entrando al hábitat natural del parásito, y el parásito, como tiene una mayor fuente de alimentación que es el humano, pues está incrementando la infección y la transmisión de la infección, ¿sí? Entonces todos esos vendrían siendo los aspectos negativos y los antecedentes negativos, más bien, los antecedentes referentes al tratamiento de la infección, lo que me genera una problemática, que es el tratamiento de la leishmaniasis. ¿Listo? Entonces, esto que les muestro acá son dos antecedentes, dos artículos científicos en donde evaluaron la eficiencia de dos medicamentos de elección. Uno es la anfotericina B y el otro creo que era la miltefosina, ahí está. Y esto es lo que está mostrando, es el porcentaje de resistencia de cada grupo de parásitos o de cada especie ante cada uno de los mecanismos o los medicamentos de elección. Estos datos son del 2017, ¿sí? La probabilidad de que estos valores estén sobreexpresados o estén más altos a 2022 es casi del 95%, ¿sí? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, Panamensis, que es una de las especies, tendría alrededor de un 50 y un 50% de resistencia ante los medicamentos de elección, ¿cierto? Estos datos son viejos, no son recientes. Y la probabilidad por el comportamiento del parásito y por la misma evolución del mismo ante el medicamento es que estos datos estén disparados. Entonces les sigo mostrando que hay una problemática en qué, en el tratamiento. No hay con qué tratar. Lo que hay, están haciendo resistencia. Lo que hay genera toxicidad. Y el paciente sigue estando enfermo por leishmaniasis. ¿Listo? Bueno, siguiente. Bueno, esta es una diapositiva que es algo redundante respecto a lo que les he dicho. Opciones de tratamiento limitadas, pues ya les mostré por qué son limitadas. La resistencia de los parásitos, hay efectos secundarios y resistencia cruzada. Es decir, que el parásito está presentando resistencia, ya sea para uno u otro medicamento. Eso es una resistencia cruzada. Porque ¿qué hacía uno? Listo, somos resistentes para glucantino, démosles miltelposina. Pero vea, resistente, resistente. Listo, es resistente para estos dos, démosle anfotericina. Resistente, resistente, resistente. Entonces nos están acabando las herramientas para el tratamiento de la enfermedad. Toca hacer algo, ahí está la problemática. No hay con qué tratar la leishmaniasis. ¿Listo? Bueno. Bajo este escenario, y tomándolo a partir de técnicas de biología molecular, es importante identificar algo en el ADN del parásito o en el ADN de la célula que fagocita el parásito, la célula inmunitaria que fagocita el parásito, que me permita hacer un blanco terapéutico, tal vez un gen
muy importante en el parásito, me sirva a mí como un blanco terapéutico en el cual yo puedo generar un medicamento que sea menos tóxico, más eficiente, menos resistente, ¿sí? Como tenemos la problemática de que no hay medicamentos, tengo que buscar algo para que haya un tratamiento, ¿listo? Entonces en eso se basa este modelo. Resulta que el modelo de infección de este parásito, hay una célula del sistema inmunitario que se llama macrófago, coge el parásito, lo fagocita, y en ese momento en que el parásito está dentro del macrófago, hay una hipótesis, y es que el parásito manipula toda la maquinaria molecular de la célula macrófago, es decir, lo pone a producir unas sustancias que él no produce por su naturaleza, o las produce pero a unos niveles más bajitos, y eso lo hace con el fin del beneficio. Dentro de esas rutas que el macrófago produce dominado por el parásito es todos los genes asociados al colesterol, a los lípidos, a las grasas. ¿Y por qué a las grasas? Porque son fuente de energía, ¿sí? Entonces la hipótesis es que este loquillo de acá manipula el macrófago para que él produzca más colesterol, y como hay más colesterol, ese colesterol lo toma Leishmania como fuente de energía para reproducirse, expandirse, matar el macrófago e infectar más, ¿sí? Esa es la hipótesis. Y si tenemos esa hipótesis, ahí en ese modelo de infección debe haber un gen basal importante, algo importante, que yo pueda decretar como un blanco molecular al cual le pueda zampar un medicamento y el parásito se pueda morir. ¿Listo? Todo eso que les acabo de decir, lo que está aquí escrito. Este es el antecedente principal de este documento, de esta propuesta, porque miraron una especie, la brasiliensis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré que habían tres? La que más resistencia hace, sí. Mirando ahí la gráfica ahorita. Sí, exacto. De hecho, brasiliensis es un modelo biológico más chanda cuando hablamos de leishmaniasis. Entonces, este antecedente es muy bueno porque cogieron ese modelo biológico que les dije, el del macrófago y el del parásito, y le hicieron un estudio de biología molecular. Y vieron que rutas bioquímicas se sobreexpresaban, es decir, se producía mucho de algún compuesto o no se producía mucho en el momento de esta interacción. Y como les mencioné ahorita, una de las rutas bioquímicas que más se expresó en el momento de la infección fue la de biosíntesis del colesterol. Lo que nos hace pensar que en el momento de la infección el colesterol juega un papel súper importante para la supervivencia del parásito, ¿cierto? Entonces, si yo cojo esa ruta, miro un gen de interés y lo bloqueo, lo inhibo, lo quito, lo que espero es que el parásito no se pueda reproducir. Y si eso funciona, en el momento en que yo hago eso en laboratorio, esa técnica que hice en laboratorio para inhibir el colesterol, la puedo convertir en un medicamento, que sea un medicamento que inhiba la ruta de biosíntesis del colesterol y por ende el parásito muere, ¿sí? Y tendría que mirar en un medicamento que no tenga efectos secundarios, que sea más asequible, que no haya resistencia, bueno, toda esa bola de nieve que va detrás de esto, ¿sí? Esta gráfica que les muestro acá simplemente es la ruta bioquímica de biosíntesis del colesterol. Entonces, por unos genes, membrana celular, se acumula y este es el producto final, ¿sí? El producto final es colesterol. ¿Listo? Entonces, con base en lo que les acabo de decir, el macrófago es necesario para fagocitar el parásito, ¿sí? Cuando el parásito es fagocitado se forman unas vainas que se llaman balsas lipídicas, son lípidos por el aumento del colesterol. Y ese lípido, esto es lo más importante, es una fuente energética para los amastigotes. Acuérdense que el parásito tiene dos formas, ¿no? Una de promastigotes en el insecto y otra de amastigote en el hospedero mamífero. ¿Listo? Bueno, entonces hay antecedentes en literatura que me dicen que el colesterol se regula de manera positiva en momentos tempranos de la infección. ¿Cómo así se regula de manera positiva? Es decir, que a las 24 horas de la infección hay demasiado colesterol en la célula, muchísimo, ¿sí? Y hay otros que dicen que después de las 24 horas el colesterol baja. ¿Sí? Si hacemos una curva vendría siendo descendente. La hipótesis que surge allí es que en el momento temprano de la infección, que es donde más requerimiento nutricional se necesita, pues el parásito necesita mayor fuente de energía, ¿cierto? Y por ende hay una regulación positiva del colesterol, porque necesita más. Ya cuando el loco se reprodujo, logró su éxito reproductivo, pues no necesita más colesterol y lo regula de manera negativa. Esas son hipótesis. Hay estudios que demuestran esto. ¿Listo?
Entonces, con base en la problemática que les mencioné, con base en los antecedentes que les expuse, se hizo esta pregunta de investigación, que es: ¿cómo es la cinética de expresión de genes asociados al metabolismo de esteroles, o sea, colesterol, y los niveles de colesterol en unos macrófagos que están infectados con la especie 1, con la especie 2 y con la especie 3 en diferentes momentos de la infección? ¿Sí? Toda la problemática que les manifesté me lleva a plantear esta pregunta de investigación. ¿Listo? Y esta pregunta de investigación yo la voy a resolver bajo un gran objetivo general, que básicamente es mirar el gen o mirar la producción del colesterol y los genes que están asociados a esa producción con las 3 especies, y para poder lograr este objetivo general voy a evaluar 2 objetivos específicos. Uno, que es mirar la cantidad de colesterol que se produce, cantidad como tal, decir 10 gramos, 20 nanogramos, 100 gramos, y la otra es ver los genes, por metodología de biología molecular, ver los genes si se están sobreexpresando. Es decir, si el gen X normalmente produce una copia del mismo, si hay una sobreexpresión, tiene que tener más de una copia. Y por metodología de biología molecular yo puedo decir eso. Este gen que normalmente tiene una copia, en el momento de la infección, en este punto tiene 50 copias. Y es un gen que es de la ruta biosíntesis, ¿de quién? Del colesterol. Entonces tienen relación, ¿sí? Entonces estos 2 objetivos me llevan a desarrollar este objetivo general. ¿Listo? Siguiente. Esta es la metodología que voy a hacer. Pues es un tipo de estudio experimental. Las muestras son células que son macrófagos, los parásitos, y aquí hay unos criterios de inclusión que son unas cosas netamente de la metodología en cultivo. Entonces hay como un checklist acorde al cual yo voy mirando y voy definiendo cuál es mi población de estudio. La idea es que mi población de estudio sean parásitos y células que estén viables. Uno en laboratorio tiene mucha mortandad de estos microorganismos por condiciones mismas del laboratorio. Entonces aquellos microorganismos que sean viables, pues van a ser utilizados para el estudio. ¿Listo? Desde el punto de vista ya muy técnico, se van a hacer unas réplicas técnicas, es decir, que voy a coger un modelo y lo voy a repetir muchas veces, porque eso me da un soporte estadístico, ¿sí? Yo no puedo hacer un ensayo una sola vez y con ese ensayo dar una conclusión. Yo necesito por lo menos la vieja confiable, que son 2 de 3, ¿sí? Si 2 de 3 me dan iguales, yo puedo decir que el resultado es positivo. Pero si yo hago un ensayo y me da positivo, no puedo asegurar que es positivo, pues porque puede que ese positivo haya sido un error, haya sido al azar y demás. Entonces por eso uno necesita réplicas técnicas, ¿sí? Y el poder de esas réplicas técnicas lo da un análisis estadístico, que acorde a las variables, si son continuas, discretas, todo eso que ustedes alguna vez vieron en estadística, se aplica un modelo estadístico, que en este caso el modelo se llama Kruskal-Wallis. ¿Sí? No voy a profundizar en un modelo, simplemente es un modelo que me permite estudiar los datos que yo estoy manipulando allí. Las hipótesis son: hay una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que la distribución entre los grupos comparados es igual, es decir, que el colesterol en las especies que yo estoy evaluando no varía, sigue siendo igual. Y la hipótesis alternativa es que sí varía, ¿sí? Al final, yo espero poder decir que esta es la correcta y que esta es la incorrecta. ¿Listo? Esto que está aquí es un dato netamente estadístico, pero no los voy a matar con eso. Este es el modelo experimental general. Tengo un grupo de microorganismos, tengo un grupo de células. Los microorganismos los voy a adaptar, las células las voy a poner a crecer, y luego cojo estas células y las infecto con estos parásitos. En el momento en que está la infección, hago extracción de material genético y hago mis análisis, y en el momento de la infección hago extracción de lípidos y miro cuánto hay. Entonces tengo por acá un análisis por biología molecular, un análisis por bioquímica, y ambos tienen que llegar a un mismo punto, que es la sobreproducción del colesterol. ¿Sí? Entonces esta es la metodología súper resumida. ¿Listo? ¿Qué espero de esta vaina? Espero que el perfil de expresión de los genes asociados al metabolismo del colesterol en macrófagos infectados y no infectados. O sea, voy a ver el perfil de expresión de esos genes. Voy a ver los niveles de colesterol y voy a, acorde a estos resultados, probablemente sugerir un modelo de interacción entre su célula hospedera y el parásito. ¿Listo? Posibles impactos, bueno, esto ya son cosas más administrativas. Probablemente este proyecto me dé pie para generar otro. ¿Cómo así? Si yo logro encontrar en esto
un gen candidato para un blanco terapéutico, la próxima investigación, ¿cuál va a ser? Generar el blanco terapéutico y hacer ensayos clínicos a ver si funciona o no. ¿Sí? Entonces acuérdense que yo les dije que la investigación siempre tiene que quedar abierta para que se genere otra. ¿Listo? Y esto que es más importante, nuevas formulaciones de medicamentos que puedan ser más eficientes, menos tóxicas, más efectivas que las que actualmente hay. ¿Listo? Bueno, esto ya son otras vainas que no les voy a decir, pues esta vaina va a tener un artículo científico, esto se va a socializar en un congreso y se va a formar un estudiante de maestría y se va a formar un estudiante de pregrado. Estos son aspectos éticos, bla, 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 cronograma y presupuesto. Última diapositiva, la de gracias, y ya.